Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a tomar un buen tiempo para estudiar un pasaje que a mí me gusta mucho. Abran su Biblia en Primera de Juan, capítulo 2. Yo sé que ustedes han llevado un estudio creo que van en Primera de Corintios, pastor, o Segunda. Primera de Corintios. Pero hoy vamos a hacer un pequeño paréntesis y luego su pastor va a continuar con el estudio que han llevado. A nosotros también nos encanta la predicación expositiva. Allá en nuestra iglesia en McAllen hemos enseñado Romanos, verso a verso, el Evangelio de Juan, que tardamos casi 2 años, verso a verso, Primera de Juan, verso a verso, Efesios, verso a verso, y por primera vez ahora estamos enseñando un libro del Antiguo Testamento y ha sido todo un reto, todo un desafío. Estamos en Jueces, verso a verso, y es todo un desafío bosquejar las historias de Jueces y extraer una enseñanza importante a nuestras vidas. Pero Primera de Juan, dentro de las predicaciones que tuvimos de Primera de Juan, esta sección del libro me gusta mucho y la vamos a estudiar juntos. Y yo espero que si tienen alguna interacción o pregunta, creo que pueden hacerla sin problema. No va a ser una predicación como tal, pero ¿qué tal si se ponen de pie conmigo y leemos Primera de Juan, capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 22 hasta el versículo 29. Entonces vamos a interactuar. Yo leo el 22, luego ustedes el 23, yo el 24, ustedes 25, y así, y nos unimos en el 29. Primera de Juan 2, 22, dice la palabra del Señor: ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Juntos, si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Oremos al Señor. Padre amado, gracias por darme esta oportunidad preciosa de estar aquí con estos hermanos, hijos tuyos, Señor. Hermanos en Cristo, por la fe que nos une. Y gracias, Señor, porque me has dado el privilegio también de enseñar tu palabra, de ser enseñado por otros. Qué bendición es tener pastores y líderes, maestros que nos han instruido en tu palabra, con la guía, la ayuda, la iluminación de tu Espíritu Santo. Qué bendición, Señor, estar en iglesias, en congregaciones en donde hay una centralidad tan marcada en la Escritura, en donde podemos conocerte a ti, Señor, donde toda la gloria es para ti. Gracias por darnos esa bendición, Señor. Padre amado, yo también te agradezco por todos aquellos que fueron parte de mi formación desde que era un niño, también por mis padres, por los líderes, maestros de escuela dominical, hombres y mujeres que usaste para que también pudiera conocer a Cristo y permanecer en esta verdad en la que hemos sido fundados. Gracias, Señor, por esta mañana. Bendice este tiempo que vamos a estudiar tu palabra. Pedimos la ayuda, la instrucción, la guía de tu Espíritu Santo para que podamos juntos ser edificados y exaltar a Cristo en nuestras vidas. En todo lo que tú has hecho, Señor, toda la gloria es tuya para siempre. Bendecimos tu nombre y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Algo bien interesante en este pasaje es notar el contexto. Si van conmigo
Iba a decir tantito esa palabra mexicana, pero un poquito. En el versículo 18, si van conmigo ahí, tengan su Biblia abierta en capítulo 2, versículo 18, dice: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. El apóstol Juan en esta sección de la carta le está diciendo a los hermanos que hay una realidad dentro de la iglesia cristiana que es triste pero que es real. No todo el que se llama cristiano es cristiano. Y no todo el que se llama maestro de la Escritura es un maestro de la Escritura. No todo el que habla en nombre de Dios viene de Dios. Y no todo el que usa este libro realmente ha conocido al Señor. La realidad es que en muchas de nuestras congregaciones en Latinoamérica hay una gran cantidad de personas que usan la Biblia para enseñar lo que quieren, pero no necesariamente, ¿sí?, están predicando la palabra de Dios. Y esa es la razón por la que el apóstol Juan les está haciendo algunas advertencias, pero al mismo tiempo le está asegurando al creyente que si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, si usted ha recibido, como él llama en esta sección, la unción del Santo, la permanencia nuestra en el Señor está asegurada. Aunque hayan hombres y personas que se levanten en contra de la verdad, personas y hombres que tuercen la verdad, que toman la Escritura para torcer la verdad de Dios, y muchos de ellos incluso, como dice el versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. De hecho, muchas de estas personas, de estos falsos maestros, han compartido en algunas de nuestras iglesias. De hecho, tengo un tío que se crió en la misma iglesia de mi papá, que tuvieron al mismo predicador, tenían la misma Biblia, y él ahora es uno de los líderes del movimiento Solo Jesús en Chile. Entonces, muchos han salido de nosotros porque no eran de nosotros. Eso es lo que el apóstol Juan está diciendo. Ahora, si hacemos memoria, el apóstol Juan, ¿en qué época está escribiendo? Todavía dentro del primer siglo. Y usted dice, no, eso es bien interesante porque incluso el Señor Jesús, ¿verdad?, apenas se fue, comienza, ¿verdad?, la iglesia estaba creciendo en la comunión, estaban perseverando en la palabra, estaban perseverando en la doctrina, pero en menos de 30 años, cuando comienzan a escribirse algunas de las cartas neotestamentarias, ¿qué pasó? Varias de ellas mencionan falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, personas que estaban encubiertos dentro del cuerpo de creyentes, pero que estaban torciendo la Escritura, estaban mezclando la verdad de Dios con pensamientos griegos, pensamientos de otras culturas, ¿verdad? Había misticismo, habían varias cosas relacionadas, ¿verdad?, con el surgimiento del cristianismo. Y usted dice, ¿pero cómo tan rápido? De hecho, si seguimos la postura clásica, se cree que estas cartas de Juan fueron escritas a finales de los 90, al menos en la última década del primer siglo. Así que no habían pasado ni 60 años, pero ya varios de los escritores, entre esos Pablo, Pedro también, que habla mucho de los falsos apóstoles, los falsos maestros, ya habían advertido a los creyentes que no todo el que toma esta Biblia en la mano es un maestro de la Escritura. Y por eso usted y yo tenemos la obligación y el privilegio de estudiar la palabra de Dios por nosotros mismos también. ¿Por qué? Porque incluso este pasaje que acabamos de leer dice que la unción que hemos recibido, ¿verdad?, el Espíritu Santo que vive en nosotros, nos enseña todas las cosas. Es decir, que nosotros a través de leer la Escritura vamos a recibir esa guía, esa iluminación del Espíritu Santo para entender la Escritura, y no solo para entenderla, sino también para aplicarla a nuestras vidas. Entonces, en este contexto, en la sección que acabamos de abarcar, él viene hablando entonces de los falsos maestros, de los falsos apóstoles que han surgido. Una palabra clave
en lo que acabamos de leer, si van conmigo, miren, versículo 19 dice, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido, ¿verdad? Salten al versículo 24. Dice, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Luego dice, si lo que habéis oído desde el principio permanece, dice, vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Luego versículo 27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él, ¿qué dice? Permanece. Y al final del versículo 27 dice, así como la unción misma, según ella nos ha enseñado, permaneced en Él. Versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él. Ya se dieron cuenta que hay una palabra clave, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es? Permanecer. Muy bien, tenemos la permanencia asegurada. Nosotros quienes somos verdaderos creyentes y hemos recibido el Espíritu Santo en nuestras vidas, el sello de nuestra salvación, Él morando en nosotros, tenemos la permanencia asegurada en la verdad. Y todos aquellos que estaban ahí entre medio de los cristianos, pero que no eran verdaderos hijos de Dios, salieron de nosotros. ¿Por qué? Porque no eran de nosotros. Algunos han dicho, bueno, tal vez fueron un tiempo y perdieron la salvación. Dios les quitó el Espíritu Santo y se pervirtieron. No, ellos salieron claramente como una evidencia de que nunca habían sido de nosotros. Ellos no perdieron nada. ¿Por qué? Porque el versículo 27 dice que esa unción que hemos recibido, que es el Espíritu Santo que mora y vive en el creyente, ¿qué dice? Permanece en nosotros. Así que, hermanos amados, qué bendiciones que estén en una iglesia saludable. Yo sé que ninguna iglesia, congregación es perfecta, porque yo no soy perfecto, ni nadie es perfecto. Yo lo sé, pero tenemos la gran bendición de estar en iglesias, en congregaciones, donde nuestros líderes se preparan, aman al Señor, aman la Escritura. Y yo quiero pedirle de verdad que ore mucho por su pastor, que siempre tenga a su pastor y a quienes enseñan, si hay otros hermanos que le colaboran, que les pongan mucho en oración, para que en este lugar siempre se exalte al Señor y siempre tengamos la palabra de Dios aquí en frente abierta, así totalmente como ahora, para que la palabra de Dios nos enseñe, nos instruya, ¿verdad? Así que oren mucho por su pastor. Así que hay una palabra clave, permanecer, permanecer. Así que todos aquellos que somos creyentes y tenemos el Espíritu Santo, vamos a permanecer en el Señor. Ahora, ¿algunos de nosotros hemos pasado tiempos duros en nuestra vida cristiana? Sí. ¿O nada más yo? No, todos, ¿verdad? Todos hemos sentido y hemos pasado quizá algunos tiempos en nuestra vida de debilidad, algunos tiempos de desaliento, algunos tiempos de dificultad, algunos tiempos de preguntas sin respuesta. Por ejemplo, yo tengo algunas preguntas sin respuesta. ¿Por qué mi papá murió a los 56 años? Preguntas sin respuesta. La única respuesta y la gran respuesta que tengo es que mi Dios es soberano y confío en Él. Pero hay ciertas preguntas en nuestra vida que nos hemos hecho, ¿sí o no? Y que no necesariamente tienen la respuesta que queremos. Y todos hemos pasado por esos valles en nuestra vida cristiana, pero la realidad es que vamos a permanecer en Cristo siempre y vamos a seguir adelante en Él, porque el Espíritu Santo vive en nosotros y Él siempre, como dice fin del versículo 27, la unción que permanece nos ha enseñado. Y ese verbo es la palabra didasco. Y si asocian, hay una palabra que podemos asociar con el español, ¿verdad? Didáctica, por ejemplo, que tiene que ver con los profesores, con quienes enseñan. Dice, la unción misma nos ha enseñado, ¿qué cosa? Permanecer en Él. ¿Saben qué? El Espíritu Santo, una vez un pastor, el pastor Steve Lawson decía que el Espíritu Santo, su fin no es centrarnos a nosotros en Él, sino centrarnos en Cristo. Una de las funciones que cumple el Espíritu Santo en nuestras vidas es llevarnos siempre a Cristo en total dependencia en Él y confianza en Él. Y la verdad es que en este capítulo y en esta sección que hemos visto es que el creyente verdadero permanece en el Señor. ¿Hay tiempos difíciles en la vida cristiana? Claro que sí.
Hay tiempos de desaliento, eso es cierto, pero no son la regla, la norma, el estilo de la vida cristiana. La verdad es que estamos completos en Cristo y podemos disfrutar y gozar de una vida plena en el Señor. Y esa experiencia de vida que tenemos como creyentes siempre nos lleva, ¿verdad?, a permanecer en Él. Y vamos a ver algunas cosas bien interesantes. Primera cosa, todas las religiones que han surgido con falsos maestros desde el cristianismo mismo han deformado el entendimiento o la doctrina de la persona de Jesús. Por ejemplo, ¿qué religiones pseudo-cristianas tenemos que hablan de Jesús, pero tienen una doctrina deformada acerca de su obra, su persona, su ser? ¿Conocen alguna? Religiones que parecen cristianas, que hablan de Jesús, pero son pseudo-cristianas. ¿Ok? Ahí hay una. ¿Ok? Obviamente mormones, es bien clásico. Sí, y de hecho hay varias religiones y grupos pequeños también, por ejemplo, como les decía, solo Jesús. Y hay muchos grupos pequeñitos, denominaciones pequeñas. Y lo interesante es que todos esos movimientos surgieron a partir de una nueva revelación acerca de quién es Jesús. Por eso en esta sección, comenzamos leyendo el versículo 22, dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? ¿Qué significa Cristo? ¿Se recuerdan? Porque nosotros en español usamos mucho Cristo como un nombre, pero también es un título. Entonces Cristo realmente significa el Mesías o el ungido. Entonces si leemos esta traducción así, el que niega que Jesús es el Mesías, el ungido de Dios, ese es mentiroso. Y todos estos subgrupos, todos estos grupos pequeños que son pseudo cristianos han surgido a partir de un nuevo entendimiento, una nueva revelación divina acerca de quién es Jesús. Así que a mi juicio, y lo puse ahí más adelante en el siguiente slide, yo creo que la pregunta más importante que Jesús le hizo a sus discípulos es: ¿qué piensan ustedes que soy yo? ¿Sí se recuerdan ese evento? Cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, les dice: ¿ustedes qué piensan? ¿Qué dice la gente acerca de mí? ¿Qué le respondieron sus discípulos? Uno, profeta, Juan o Elías. Bueno, y lo interesante es que en ese relato dice: todos respondieron y le respondieron. Unos Elías, y luego dice: ¿y quién dicen ustedes que soy yo? ¿Y ahí quién respondió? Solo Pedro. Pedro, como dicen en México, la regó muchas veces. ¿Verdad? Pedro se equivocó muchas veces. Eso es cierto. Pero esta es una de las verdades más grandes que el apóstol Pedro declaró. Y por eso Jesús le dice: esto no te le reveló ni carne ni sangre. Porque que nosotros podamos comprender y entender que Jesús es el Cristo, el Salvador, el Mesías enviado de Dios, y entender esa salvación en nuestras vidas es solo una obra sobrenatural de Dios. No es algo que entendemos solo con el cerebro, realmente es algo sobrenatural que Dios produce en nosotros. El día que nosotros comprendimos nuestra realidad y entendimos quién es Él. ¿Quién es Él? Yo creo que esa es la pregunta más importante que Jesús le hizo a sus discípulos. Porque era una pregunta directa que tenía que ver con quién era Jesucristo mismo. Y por eso, vayan conmigo a 1 Juan capítulo 1. Al empezar esta carta, noten lo que dice el apóstol Juan. Si van conmigo a 1 Juan 1, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Quién es el verbo de vida? Cristo mismo, ¿no? Versículo 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis
comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Al iniciar esta carta, el apóstol Pablo, o sea, el apóstol Juan está diciendo, hey, este testimonio es de primera mano. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos. A mí me encanta tocar, ese es uno de mis lenguajes. A mí me encanta abrazar. Yo hubiera sido tan especial, ¿verdad? Como él decía, lo que palparon nuestras manos al verbo de vida, porque la vida se nos manifestó. El apóstol Juan, al empezar esta carta, noten que no hace ninguna introducción. No dice como el apóstol Pablo muchas veces, queridos hermanos, la gracia de Dios sea con ustedes. Él entra directo a lo que él quería hablar. ¿De quién quería hablar? De Jesucristo mismo. Esta es la verdad más grande del Evangelio. La centralidad del Evangelio descansa en la obra y la persona de Cristo. Y lo que nosotros entendemos y creemos acerca de Él va a definir si realmente somos cristianos. Por eso dice, ¿quién? Volviendo y regresando al capítulo 2, versículo 22, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Él es el Cristo? ¿Podría un grupo llamarse cristiano de verdad negando la deidad de Jesús, por ejemplo? Diciendo, mira, Él era un buen maestro, una buena persona, pero no era Dios. Él vino a salvar al mundo. De hecho, un día hablando con una persona testigo de Jehová, él me decía, no, si nosotros creemos que Él es el Salvador del mundo. Pero Él no era Dios. Y no era esto tampoco. Y Él no pudo hacer esto tampoco. No sé si se dan cuenta que todas las religiones tienen una opinión acerca de Jesús. Pero es central en el cristianismo nuestro entendimiento bíblico de quién es Cristo Jesús. Y la bendición es que en este trabajo de entender quién es Él, no es un ejercicio de la mente, hermanos. Hay una obra soberana de Dios en nuestras vidas. Si usted ha entendido quién es Cristo y usted cree en Él, y usted sabe que el Espíritu Santo mora en su vida, es una obra sobrenatural de Dios. Dios ha estado obrando en nosotros. Y Él nos ha mostrado a Cristo. Él nos muestra quién es Él. Dice versículo 23, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. ¿Por qué? ¿Por qué piensan eso? ¿Por qué piensan que el apóstol Juan declara esta verdad aquí en versículo 23? Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. ¿Ok? Esa es una de las razones. Muy bien. Otra buena razón. ¿Cuál otra piensan? Hay un versículo en Juan que es muy famoso que dice, y nadie, y el Padre está obrando. ¿Saben qué? Nadie puede ir al Padre si no es por Cristo, no hay otro camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, ¿quién? Jesucristo hombre, así directo, claro, para no dejar ninguna duda. Jesucristo hombre. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Si usted nos visita esta mañana, porque yo no sé si son todos de casa, pero si usted nos visita esta mañana, yo quiero que usted sepa que estamos aquí solamente por Él, por Cristo Jesús. No estamos aquí por religión, no estamos aquí por costumbre, no estamos aquí porque no tenemos nada más que hacer el domingo, estamos aquí por Él, por Cristo Jesús, porque entendemos quién es Él. Le hemos conocido. Y aunque no le hemos palpado con nuestras manos, como tuvo la bendición Juan, le hemos conocido. Le hemos conocido. ¿Cuántos pueden decir amén? Le hemos conocido, sabemos quién es Él y le amamos y entendemos quién es Él. Los discípulos comprendieron muy bien quién era Jesús. Si ellos hubieran tenido dudas acerca de quién era Jesús, si hubieran dicho, mire, creo que era el Mesías. Me parece que era el Salvador del mundo. Ellos no hubieran dado su vida por la fe que profesaron. Ellos no hubieran llegado a un punto tan radical en sus vidas. De hecho, miren, esta cita me encanta. Es un mártir que murió por el Evangelio. Donald Cargill dijo esto el día que lo iban a ahorcar. El Señor sabe que yo subo a esta escalera con menos miedo
y pavor que cuando subía al púlpito para predicar. ¿Por qué permanecemos en Él? Porque sabemos quién es Cristo. Y no hay ninguna oferta, ninguna cosa que los falsos maestros nos puedan ofrecer. Nosotros no venimos a la iglesia porque queremos mejores casas, ¿verdad? No venimos a la iglesia porque queremos un auto del año. No venimos a la iglesia porque queremos nuestra mejor vida ahora, porque sabemos que nuestra mejor vida no está aquí. ¿Verdad? Como bien respondió John MacArthur al decir esta frase, ¿verdad? Este famoso libro de un autor allá en Estados Unidos que es muy famoso, que está en todos los supermercados, y cada vez que voy al supermercado y ahí dice libros cristianos en español. Esto no tiene nada de Cristo. No deberían llamarse cristianos todos esos libros. Libros positivos, de otra cosa, pero cristianos no tienen nada, ¿no? Y John MacArthur, el pastor, le responde diciendo esto: claro, tu mejor vida ahora, solo si vas al infierno después. Porque nuestra mejor vida no está aquí. Nosotros estamos aquí por Cristo y permanecemos en Él porque el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas. Amamos al Señor, sabemos quién es Él, y no es cosa ligera pervertir la sana doctrina. Por eso bien les digo, oren mucho por su pastor, oren por aquellos que enseñan la palabra, porque no es un juego pararse aquí y pervertir la doctrina. No es un juego. La verdad es una cosa muy seria enseñar la Escritura, porque también nos demanda vivir lo que enseñamos. ¿Verdad? De hecho, es más fácil enseñar aquí que enseñar con nuestras vidas. Pero tenemos la bendición de conocer al Señor. Ahora, mis hermanos, avanzando en el versículo 23, dice: el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. No hay otra manera de llegar al Padre sino por medio del Hijo. El Hijo es el camino. Ahora, Jesús nos dijo, yo soy un camino. ¿Cuál es la diferencia entre decir yo soy un camino y yo soy el camino? Suena parecido, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia? Yo soy Él, es un artículo definido, ¿no? Yo soy el camino. Yo no soy uno de muchos, sino el camino. Entonces nosotros, como iglesia de Dios, como columna y baluarte de la verdad, y esta cita, la pongo textual, John Calvino dijo esto, Juan Calvino: un perro ladra cuando su amo es atacado. Yo sería un cobarde si es atacada la verdad de Dios y permanezco en silencio. Nosotros tenemos, hermanos, la responsabilidad como iglesia. Somos la iglesia de Dios. Somos columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. Entonces, ¿usted debería conocer la verdad? Es lindo tener un pastor que está dedicado a estudiar, tener líderes que quieren dedicarse a estudiar la palabra. ¿Es lindo? ¿Una bendición? Amén. Pero ¿y usted? ¿Está leyendo la Escritura? ¿Está en su casa pasando ese tiempo con el Señor? Pidiendo la guía de Dios para entender la verdad y también poder enseñar la verdad a otras personas. ¿O nada más usted cree que nuestra función es sentarnos, recibir un buen alimento? No. Usted y yo somos responsables de conocer la verdad y perseverar en esa verdad. Cuando trabajé en la construcción, algo que hicimos, nosotros levantamos con el grupo de jóvenes nuestro edificio allá en San Pedro. Fue todo un desafío porque ninguno había estudiado construcción. Pero dijimos, vamos a levantar los muros de la iglesia y pusimos así ladrillos, ¿verdad? Y un vecino de la iglesia nos vio que ahí estábamos como intentando construir algo y nos dice, mire, yo les voy a enseñar algo. Les voy a poner esta lienza, les voy a tomar, él trabajaba en construcción, entonces le dice, yo les voy a marcar una línea. Marcó la línea en los pilares, ¿verdad? En los fierros. Ustedes van a seguir esta línea. No se pueden salir. ¿Ok? Van a ponerse en medio, van a mirar y van a ir poniendo uno por uno. Yo les voy a ayudar un ratito porque nos vio ahí con los jóvenes, ¿no? El Señor salió, nos echó una mano, nos ayudó y luego dicen, de aquí para arriba, sigan la línea. Y para mí es una gran ilustración de lo que el Señor Jesús nos prometió. Él dijo, yo me voy, pero les conviene que me vaya. ¿Por qué? No los dejaré solos. No van a quedar huérfanos. Vendrá otro
Consolador. Es interesante porque en griego hay dos palabras, ¿verdad? Nosotros sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero hay dos palabras para referirse a otro. En Juan 14, en ese versículo específico, se usa una palabra que significa otro de la misma clase. Porque yo puedo decir, dame otro auto distinto, y puedo decir, dame otro igual. ¿Verdad? A ese sentido. Jesús dice, voy a enviar otro consolador, otro de la misma clase. ¿El espíritu de qué? De verdad. ¿Y qué va a hacer el espíritu de verdad? Guiarnos a toda verdad. Es interesante, hermanos, porque todos aquellos falsos maestros, todos aquellos falsos profetas, falsos hombres de Dios, que pervierten el evangelio, y muchos han salido de nosotros porque no eran de nosotros, pervierten la verdad, pero usted y yo tenemos la guía de Dios para entender la verdad de Dios y aplicar la verdad de Dios. Él no nos dejó solos. El Señor Jesús nos dejó una gran bendición. Si usted y yo tenemos el Espíritu Santo morando en nuestras vidas, tenemos esa guía infalible, porque Él no se equivoca. Él mismo es el inspirador, ¿no? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Él mismo es el autor, el intérprete, y quien nos da el poder para aplicar la verdad. Hermanos amados, en el Evangelio dependemos total y absolutamente de la obra de Dios en nosotros. No es un ejercicio de la mente entender y aplicar la verdad solamente. No es solo un ejercicio de aquí, del cerebro. Es algo espiritual. Las cosas de Dios, la verdad de Dios se disciernen espiritualmente. Así que en este ejercicio, en este trabajo de permanecer en la verdad y entender la verdad, no estamos solos. El Espíritu Santo. El creyente tiene la unción del Espíritu Santo. El creyente ha sido sellado con el Espíritu Santo. Y esa unción dice, permanece. Este es un presente activo. ¿Qué quiere decir? Que permanece constantemente. Usted no va a perder el Espíritu Santo. Si usted se portó mal ayer, no perdió el Espíritu Santo. Usted tiene que confesar sus pecados. ¿Qué dice 1 Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay confesión. Ahí está la obra de Dios, ahí está la gracia de Dios. El creyente, aunque peca, no tiene un estilo de vida pecaminoso. No anda ahí en el pecado ni sumergido en el pecado, pero tenemos la permanencia asegurada. El Espíritu Santo permanece en nosotros. Y nosotros permanecemos en la comunión con el Padre a través del Hijo. Hermanos, la verdad es que tenemos unas grandes bendiciones espirituales de parte de Dios. Dios no nos ha dejado solos, nos ha dado un poder sobrenatural. Él nos ha dotado del Espíritu Santo, y no solo de un poquito del Espíritu. Él no nos ha dado el Espíritu por medida, sino en plenitud. Dice Efesios capítulo 1 que el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos opera en nosotros. Bien interesante, hermanos. Dios no nos dejó solos. ¿Se van a levantar falsos maestros? Sí, pero nosotros vamos a tener un discernimiento espiritual porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Y ese Espíritu obra en nosotros. Juan dice en esta sección que el creyente permanece en esa verdad a causa de la unción que nos guía a toda verdad. Esta unción es el cumplimiento de lo prometido por el Señor en Juan 14, en Juan 16, en Romanos 8, 9, 16, que dice que si alguno no tiene el Espíritu, ¿qué dice? No es de Él. Si alguno no tiene el Espíritu Santo morando en su vida, no es de Dios. Así que esta es una evidencia clave para entender y discernir si realmente somos de Él. El pastor Adrian Rogers, esta cita me encanta, dice, una señal de estar lleno del Espíritu Santo no es hablar en lenguas, sino controlar la que se tiene. La verdad es que el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas. El Señor está santificando al creyente, el Espíritu Santo nos está santificando, está obrando en nuestros corazones, está transformando nuestro carácter, pero nos da entendimiento de la verdad. Y hemos entendido nosotros como creyentes que Cristo es nuestro Salvador, que Él es suficiente, que en Él tenemos todo, la plenitud de vida que Dios nos ha dado ha sido en
en el Hijo, en Él estaba la vida. Ahora, la unción no es una segunda obra de gracia. No es que usted primero conoció a Cristo, conoció el Evangelio y luego, Señor, ¿qué tal si me das la unción ahora? Ese ha sido un mal entendimiento de algunos grupos carismáticos. La unción no es una segunda obra de gracia. Tampoco es un privilegio de algunos iluminados de élite. ¿Se da cuenta que algunos se levantan? Yo soy el ungido. Yo soy el profeta, el apóstol tanto. Yo estoy ungido. La verdad no es una obra de gracia para los creyentes de élite. No está reservada solo para algunos. ¿Qué dice el versículo? Que la unción, versículo 27, que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. ¿A quién incluye ahí en el vosotros? A todos los que están leyendo esa carta que son verdaderos creyentes. Así que usted y yo tenemos el Espíritu Santo. Y antes de terminar, vamos a ver en este pasaje cuatro cosas en las que el creyente permanece. Noten versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio o desde el comienzo, permanezca en vosotros. Hermanos, el creyente permanece en la sana doctrina. Todos aquellos que desvirtuaron la verdad de Dios y se fueron en pos de los falsos profetas o falsos apóstoles, no eran de nosotros. Nosotros estábamos aquí porque perseveramos en la sana doctrina. Lo que habemos oído. Dice, todo lo que habéis oído. ¿Qué significa ese lo que habéis oído? ¿Qué cosa? Todo el testimonio apostólico que Juan y otros apóstoles dieron acerca de Jesucristo mismo y la palabra de Dios mismo que estaba siendo revelada y casi ya terminada aquí el canon del Nuevo Testamento. Toda la doctrina, toda la enseñanza que habían recibido permanezca en vosotros. Hermanos, permanezcan en la sana doctrina. Sean como los de Berea. Escudriñen lo que nosotros como pastores y maestros enseñamos. No tome todo y diga amén. Tome la escritura y estúdiela en casa. Y si tiene preguntas, acérquese a su pastor. Y con Biblia en mano, busquen respuestas a esas preguntas con la dirección de Dios. Pero no solo diga amén, sino permanezca en la doctrina. Versículo 25. Dice, esta es la esperanza y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Hermanos amados, ¿qué nos pueden ofrecer los falsos maestros que nos pueda traer más que pasar la eternidad con nuestro Salvador? Yo no quiero ir al cielo porque hay calles de oro, ni quiero ir al cielo porque hay grandes mansiones. Yo quiero ir al cielo porque Cristo está allí. Si en el cielo hubieran calles de tierra y estuviera Cristo, ¿usted no iría? Yo quiero ir porque está Cristo allí, porque en mí Cristo está allí. Yo quiero pasar la eternidad con Él. Y no hay nada que ningún falso maestro me pueda ofrecer en esta vida. Yo quiero a Cristo. Yo quiero estar en una iglesia donde se habla de Él. Quiero leer la Escritura porque la Escritura da testimonio de Él. Queremos estar con Él, hermanos. Permanezcan en esa esperanza. Vamos a estar con Él toda la eternidad, adorándole, exaltándole, glorificando, viendo a Cristo. Le veremos tal como Él es. Seremos como Él porque le veremos tal como Él es. ¡Qué bendición! Tercera cosa, permanecemos en Cristo mismo. Versículo 27. La unción que vosotros recibisteis permanece en vosotros, ¿verdad? La morada del Espíritu Santo. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Y usted dice, pero Nelson, ¿para qué tenemos al pastor entonces? ¿Verdad? Bueno, mi entendimiento de este versículo y de esta frase en particular es que no dependemos de ninguna mente humana. Porque el mismo Espíritu Santo constituyó a unos maestros. El pastor, el obispo tiene que ser apto para enseñar. Parece una contradicción, ¿no? No tienen necesidad de que nadie les enseñe. Más bien mi entendimiento sería, no dependemos de ninguna mente humana. Dependemos total y absolutamente de la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Para entender la verdad y vivir en la verdad, permanecer en la verdad. Y el Espíritu Santo termina aquí, el versículo 27, diciendo, y según esa unción, la morada del Espíritu Santo, que es verdadera y no es mentira, nos ha enseñado, ¿qué cosa? Permaneced en Cristo.
¿Saben qué? El Espíritu Santo siempre nos lleva a Cristo. ¡Qué bendición! ¡Qué preciosa obra de Dios en nuestras vidas, mis hermanos! Y finalmente, el creyente permanece en la santidad. Versículos 28 y 29. Dice, y ahora, hijitos, permaneced ¿en qué? En Él, en Cristo. La centralidad de Cristo en la vida cristiana. Para que cuando se manifieste, tengamos confianza. Para que en su venida, cuando Él venga, por fin, y si no Él viene, nosotros vamos a ir a Él. Pero nos vamos a encontrar con Él. No nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Hermanos, la cuarta cosa es que permanecemos en la vida de santidad. ¿Cómo el creyente anda en santidad? Por la obra de Dios en nosotros. Hermanos, mire, en nuestra salvación el hombre no tiene ningún mérito. Pero en nuestra santificación, ¿nos santificamos en la obra de la carne, en el poder de la carne? No, la carne no santifica la carne. Es solo una acción del Espíritu Santo en nosotros. Termino con esta frase. El pastor Kevin DeYoung hace esta pregunta. Si la impiedad es tu deleite en esta tierra, ¿en qué podrás deleitarte en el cielo, donde todo es puro y limpio? Si hay alguien que en esta vida, su deleite más grande es la impiedad, el pecado, la maldad, aunque se diga cristiano, ¿para qué quiere ir al cielo si allá no hay pecado? ¿Sabe qué? ¿Qué va a permanecer en el cielo? La adoración eterna al Cordero que nos salvó. Hermanos, permanezcan en Cristo. Permanezcan en la verdad, permanezcan en la doctrina, permanezcan en la santidad y permanezcan en la esperanza, porque un día le veremos y estaremos con Él. Vamos a orar al Señor. Padre amado, gracias por esta mañana, por darme la bendición de estar aquí con mis hermanos, y yo te ruego que sigas obrando con tu Espíritu Santo en sus vidas, que sigas obrando esa santificación en su carácter, que sigas formando a Cristo en sus vidas. Te ruego que sigas bendiciendo el liderazgo de esta congregación. Que les des, oh Señor, de tu gracia y sabiduría para seguir liderando a este grupo de hermanos que has puesto aquí, Señor. Te ruego que a cada persona aquí que es hijo tuyo, le des siempre esa convicción de seguir en la verdad, permanecer en la verdad, de estudiar la verdad y también de comunicar la verdad a otros. Gracias porque no nos dejaste solos en la vida cristiana. Tenemos al Espíritu Santo que vive, que mora en nosotros, la unción del Santo que permanece en nosotros. Y esa unción nos ha enseñado, permanezcan en Cristo. Señor, qué bendición, qué gozo disfrutar a Cristo, tener a Cristo, entender quién es Él, adorarle a Él, amarle a Él, servirle a Él. Qué privilegio que en esta congregación siempre se exalte al Cordero, siempre se estudie la verdad y que mis hermanos puedan perseverar y permanecer en la verdad hasta que tú vengas o hasta que nosotros vayamos a tu encuentro. Bendice el resto de esta reunión para gloria de tu nombre. Oramos en Cristo Jesús. Amén.